Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer les verbes réguliers au présent. Es decir, vamos a explicar los verbos regulares en presente. Les verbes réguliers terminent par ER. Lo primero que tenemos que saber es que los verbos regulares terminan con ER. Observemos. Habiter. Travailler. Étudier. Aimer. Parler. Es importante recordar que todos los verbos que terminen en ER no vamos a pronunciar la R final. Habiter, travailler, étudier, aimer, parler. Los verbos regulares con terminación ER también son conocidos como les verbes du premier groupe. Como definición, ¿qué es un verbo regular en francés? Son todos los verbos que en su forma infinitiva, es decir, sin conjugar, terminan en ER como danser, étudier, parler o los que acabamos de ver. Se llaman regulares porque al conjugarlos tienen tanto una raíz como una terminación que es regular. Ojo, el verbo aller, que significa ir, es una excepción porque termina en ER, pero en este caso no es un verbo regular. Conjugaison au présent de verbes réguliers. ¿Cómo vamos a conjugar entonces en presente estos verbos que se conocen como regulares o del primer grupo? Es muy sencillo. Vamos a suprimir la terminación ER en infinitivo para obtener la raíz. Vamos a empezar con este ejemplo del verbo habiter, que es vivir. Alors, suprimo ER, tengo la raíz, que es habit, y después voy a agregar las terminaciones que están en negrita. Estas terminaciones siempre son las mismas para cada persona. Es decir, para la primera persona, que es je, siempre va a ser E. Aquí puse una nota. Suprimimos la E en el pronombre je si el verbo comienza con vocal o con H. Normalmente tengo el pronombre je con JE, pero si empieza con H o con vocal, pues voy a hacer una elisión, es decir, voy a suprimir. Entonces pongo J apóstrofe e inmediatamente el verbo. J'habite. Para la persona tu, la terminación va a ser ES, il, el, on, E, nous, ONS, vous, EZ, y para il, el, ENT. Una vez que conjugamos el verbo, al oral las terminaciones no se pronuncian. ¿Cómo va a sonar o cómo lo vamos a pronunciar? J'habite, tu habites, il, el, on habite. Con los pronombres nous y vous, en ese caso sí va a sonar una parte de la terminación. En el caso de nous va a sonar hasta la N. Nous habitons. En el caso de vous, hasta la E. Vous habitez. Repito. Nous habitons. Vous habitez. Y en el caso de il y el, no suena la terminación. Entonces va a sonar ils habitent, elles habitent. Otra cosa importante a remarcar o a tener en cuenta es que en el caso de los pronombres que son personas en plural, nous, vous, il, el, bueno, la S sí se va a unir o va a sonar siempre y cuando el verbo empiece con vocal o con H, como este ejemplo. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Si el verbo empezara con una consonante, como parler, el verbo parler, bueno, sería nous parlons, vous parlez, il parle o elle parle. ¿Sale?
Ahora vamos a tener el caso de un verbo que es regular, pero que es un verbo reflexivo, es decir, un verbe réfléchir. Bueno, los verbos reflexivos son todas aquellas acciones que recaen sobre la misma persona que está hablando. Es como un efecto reflejo o un efecto espejo. Me llamo, me cambio, me visto, me ducho, me levanto. Entonces, en ese sentido, o en ese caso, vamos a agregar un pronombre que se llama réfléchir, que es esto. En el caso de je, bueno, corresponde me. En el caso de tu, te, il, elle, on, se, nous, se repite nous, vous, se repite, y con il o elle, se. Las personas que tienen asterisco es cuando el verbo empiece con vocal, se va a hacer una elisión, es decir, una contracción poniendo la apóstrofe. M apóstrofe, T apóstrofe, S apóstrofe, S apóstrofe. No solo cuando empiece con vocal, también con H. Es el caso del verbo, por ejemplo, habiter, ¿no? Pero bueno, no es un verbo reflexivo como tal. Ahorita encontraremos otro ejemplo. Alors, vamos a entonces conjugar el verbo s'appeler. Bueno, a diferencia del español, en francés, esta parte refleja, digamos, se ve al inicio del verbo. S'appeler, se coucher, se réveiller. Bueno, en español lo ponemos al final. Llamarse, acostarse, despertarse, ¿sale? Entonces, en ese caso, tengo je y después tengo el pronombre reflexivo. Je m'appelle. De esta forma digo, je m'appelle Giselle. Tu t'appelles. Il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle. Nous, y se repite, nous nous appelons. Vous vous appelez, il s'appelle ou elle s'appelle. Alors, en nous, recordar, se pone el otro pronombre, que es el pronombre reflexivo, para decir nos llamamos, se llaman ustedes o se llaman ellos. Vamos a otro ejemplo. Se lever, levantarse. Je me lève, aquí no va esta S, perdón. Fue un error de dedo. Tu te lèves. Il, on se lève. Nous nous levons. Vous vous levez. Il ou elle se lève. Las terminaciones son las mismas, ¿por qué? Porque es un verbo que termina en er, solo que si es reflexivo tengo que agregar, bueno, el otro pronombre, que es este, ¿sale? Según la persona que corresponda. ¿Qué va a ocurrir o qué debemos hacer si quiero negar? Para la negación es muy sencillo, se usan dos elementos, ne y pas. En el caso de ne, se hace una elisión de la E en ne si el verbo comienza con vocal o con H. Por ejemplo, aquí, nous n'étudions pas. ¿Por qué suprimí la E? Pues porque el verbo empieza con vocal o con H. ¿Sale? Entonces, simplemente dentro de o entre ne y pas pongo mi conjugación en presente. Si se trata de un verbo reflexivo, por ejemplo, sería je ne m'appelle pas. Je ne m'appelle pas Gaby. Je m'appelle Giselle. Tu ne travailles pas. Pues en este caso no es un verbo reflexivo, simplemente pongo el verbo en su forma o en su conjugación. Tu ne travailles pas. Il ou elle ou on n'écoute pas. Lo mismo. Hago una elisión, ¿por qué? Porque el verbo empieza con vocal. Nous n'étudions pas. Ojo, no pronuncio la S. Ne, pas. Nous n'étudions pas. Con vous ne vous aimez pas. Aquí pongo vous aimez, que es, estoy poniéndolo como un reflexivo,
ustedes no se quieren o no se aman, ¿sale? Il ou elle n'habite pas. Son ejemplos de diferentes verbos en negación. Nota, el pronombre reflexivo y el verbo quedan dentro de la negación. No hay que separarlos. Es decir, este pronombre reflexivo me y el verbo appelle quedan dentro de ne y de pas. Je ne me rappelle pas, que significa no me acuerdo. Alors, las y los invito a buscar y aprender a conjugar con esta plataforma que es Reverso. Si vamos al navegador, puedo poner Reverso, conjugación. Voy a cambiarlo a francés. Y en este caso puedo poner parler, por ejemplo. Esta ventaja que tiene Reverso es que podemos estar escuchando las conjugaciones. Por ejemplo, tengo el presente. Je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Ok. Aprovecho para mostrarles en esta misma sección o en este mismo sitio el diccionario. Si quiero buscar primero el verbo en español para buscarlo en francés, bueno, aquí puedo cambiarlo español, francés. Si quiero saber cómo se dice, por ejemplo, buscar. Ok, tengo rechercher o bien chercher. Una vez que tengo el verbo, bueno, pues ya lo puedo buscar directamente en la parte de conjugación. Aquí estaba context, corrección, conjugador. Y sí, ¿sale? Si quiero buscar, por ejemplo, el verbo bañarse. Se bañé, se lavé. Ya encuentro que es un verbo reflexivo porque aparece como se bañer, se laver. La GN es el sonido de ñ. Y bueno, ya aquí puedo buscar se bañer para escuchar su pronunciación. Cambio a francés. Je me baigne. Je me baigne. Tu te baignes. Tu te baignes. Il se baigne. Ok. Alors, después de esta pequeña explicación, tengo una pequeña presentación usando algunos verbos regulares en presente. Bonjour, je m'appelle Gisèle, j'habite à Morelia, je parle espagnol et j'étudie le français. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, te invito a que ahora hagas tu pequeña presentación usando los mismos verbos, pero con tu información personal. Merci. Y bueno, en esta sección
hay una serie de ejercicios para practicar tanto los verbos regulares como los verbos regulares reflexivos. Merci beaucoup. Bon courage.